pública, les agradecemos enormemente la presencia en esta jornada anual, una jornada que ya empieza a ser un clásico en las jornadas de distintos asuntos, y este es un repaso desde el sector privado de la televisión al sector. Entendemos que el lema de este año, Difusores, nuevos retos ante la nueva realidad, es atractivo. Es una jornada muy apretada, la hemos concentrado a Luis Jiménez, socio de Deloitte y responsable de la industria de medios de comunicación en España y Europa. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Mejor que otros años, que empezaban muy temprano y los biorritmos no estaban en situación de hacer presentaciones. Con lo cual, este nuevo horario, a pesar de lo apretado que lo pone Jorge, que siempre lo pone, en cualquier caso, yo soy el más agradecido de todos. Si voy pasando esto, el año pasado yo creo que todos estábamos hablando de una serie de noticias que básicamente se concentraban en la reaparición del fenómeno televisiones públicas y a la segunda generación, a la generación de televisiones privadas, que son las jugadoras del tema. Lógicamente, todo esto afortunadamente se ha producido en un año extraordinario en cuanto a resultados y a cifra de negocio. Indiscutiblemente lo que es las cifras de facturación, rentabilidades, son extraordinarias. En este momento ya sí las dos televisiones líderes del mercado privado son las más rentables de Europa, por encima de Mediaset e incluso de un gran operador como es RTL. Y indiscutiblemente tanto en lo que es la televisión abierta privada como lo es en la televisión de pago. La televisión de pago este año da todas las líneas de la cuenta de resultados están en números negros, y además datos francamente espectaculares. Y la televisión privada, a pesar de tener dos nuevos operadores que lógicamente nacen y con las rémoras correspondientes a lo que es poner en marcha este negocio, los costes y las pérdidas que eso suponen, a pesar de todo es capaz de seguir creciendo en resultados de explotación, EBITDA y en el resultado neto del año. Básicamente lo que ha impulsado esto es indiscutiblemente el crecimiento publicitario. No habiéndose modificado lo que son la proporción de publicidad a medios convencionales de medios no convencionales, lo que más impulsa todo esto es indiscutiblemente la mayor participación de la televisión dentro de lo que es los medios convencionales. 2 puntos más para la televisión privada y 1 punto más para el conjunto de la televisión. Eso efectivamente da una importancia de lo que en estos medios está pasando. Y en este año 2006 otros medios están sufriendo, por así decirlo, en cada vez mayor peso, el mayor volumen que tiene la televisión. Lógicamente, si nos fijamos en los datos, las dos televisiones líderes del mercado, Telecinco y Antena 3, son las que impulsan estos datos, y todavía hay margen, porque el Power Ratio, que es el dato que mide cuánto es la proporción de ingresos con respecto a la audiencia que se tiene, sigue siendo comparativamente con otros países europeos, como es Alemania, un poquito más bajo. Por primera vez en los últimos 2 años el crecimiento se debe básicamente al crecimiento en precio. No se debe, como se ve en el gráfico, y así aprovecho para aprender con el gráfico, para jugar, también tengo derecho, ¿no? Pues en el año 2004-2005 no crece lo que es la ocupación, pero sí crece el precio. Y eso es una muy buena noticia. Si vemos o comparamos el periodo 2000-2002, que fue un periodo de depresión, y lo comparamos con el periodo que va desde el 2003 a 2005, las diferencias de crecimiento de coste GRP son absolutamente, indiscutiblemente diferentes. Y aún hay buenas noticias, que hay cierto margen para poder seguir creciendo. Hoy por hoy, la publicidad en España representa el 1,76% del PIB. Todavía no hemos llegado al dato del 2000, que fue el gran año publicitario. Y hay cierto margen todavía comparados con otros países europeos, aunque ya estamos en unos datos límites, es decir, solamente nos supera en cuanto a cuota de mercado por parte de la televisión el Reino Unido, dentro del mercado publicitario. Ahora bien, todo esto que son buenas noticias, las cuales se complementan con este año con la televisión de pago, en donde efectivamente los datos son muy buenos,
el último trimestre, 2004, el churn rate era del 22%, ahora ya estamos a niveles comparativos con otros operadores de televisión de pago en Europa de primera línea, con bastante más años, por así decirlo, de tradición en cuestiones de resultados, y lógicamente la televisión de pago es líder con unos datos francamente espectaculares en cuanto al número de abonados. Claramente la oferta de privada de televisión de pago en España es liderada por el grupo SOGE Cable y lógicamente es en este momento el líder del mercado de televisión de pago. No obstante, lo que más llama la atención es que se haga tan bien y al mismo tiempo estos datos comparados con las televisiones públicas pues sean diametralmente distintos. Eso es todavía muestra mucho más lo acuciante que ha sido la acción acometida por Radio Televisión Española para intentar racionalizar la situación económica de la compañía. Los datos comparativos, estando en el mismo mercado, jugando a lo mismo, claramente son diametralmente distintos. Es como si estuviéramos hablando de dos negocios diferentes, siendo y operando en el mismo mercado. Esto como resumen del año 2005. En el informe hay un análisis mucho más detallado y más concreto de toda esta información. Yo sí que le llamaría la atención a un dato fundamental, y es que en ese crecimiento de lo que nos espera todavía, el crecimiento de publicidad, habría que prestar atención a los datos macro. Yo siempre creo que hay que mirar a los datos macro en cualquier mercado. Y la publicidad en general está un poco en el límite de lo que puede llegar a crecer. Afortunadamente estamos en una economía que crece mucho, mucho más que la media europea, y eso es un viento de popa que hay que aprovechar, pero es indiscutible que se puede producir cierta competencia entre medios como consecuencia de la llegada de nuevos operadores a un mercado bastante rico. Y ya se empieza a notar en el año 2006 en los datos que se han presentado hasta este momento solamente por las compañías que cotizan en bolsa, en este caso Antena 3, Telecinco y Software. Lógicamente los datos son notas, se nota claramente que a pesar de seguir siendo buenos, son un poquito peores de los que eran el año pasado. Básicamente como consecuencia de que entramos a priori en un periodo en el cual la disminución de la audiencia como consecuencia de que aparecen nuevos canales van a afectar a la publicidad. En otros países la disminución de la audiencia normalmente ha supuesto un incremento de coste GRP espectacular y nosotros tenemos más, pero a corto plazo probablemente el año 2006 no será tan bueno como fue el año 2000. Ese mismo dato se puede ver tanto desde el punto de vista de la televisión privada como la televisión de pago. La televisión de pago en el proceso de separar Canal Plus como oferta parcialmente en abierto, pues tiene un cierto impacto en los ingresos publicitarios, que es lo que impacta básicamente en su cuenta de resultados abajo. Mientras que lo que es la cuenta de resultados de la televisión privada, pues sí se ve afectada por la entrada de los nuevos operadores. Veremos 2007. ¿Vale? Lo dejamos así. Todos los datos en cuanto a evoluciones de facturación, resultado neto, EBIT y EBITDA, pues son un poquito más estancados que lo que eran los años anteriores. En resumen, y por ya acabar, en general podemos decir que el 2006 va a ser un año muy parecido al 2005, un poquito más bajo probablemente, si hacemos un poquito de extrapolación con respecto al año anterior. Y en 2007 veremos si realmente los precios de coste GRP incrementan lo suficiente como para compensar esa pérdida sustancial de participación en la cuota de audiencia de todos los operadores que hoy operan. Lo que yo he visto un poquito cuando he presentado el estudio está claro es que los GPRs parece que están subiendo, ¿no? Y que los precios están subiendo, pero es verdad que los anunciantes, por otra parte, eso no lo has dicho en el estudio, se quejan un poco de la eficacia o de que ya con los bloques, ¿cómo se puede encajar eso? Que eso lógicamente no viene en tu estudio, ¿no? Es un poco la queja que escuchamos los periodistas, no lo que oficialmente se dice. O sea, los datos de satisfacción del anunciante con respecto a la eficacia publicitaria son más complicados de medir
no son el objeto del estudio. Que lógicamente no está aquí, aunque sería bueno algún año quizá apuntarnos. Lo que sí es cierto es que no están satisfechos y básicamente por un concepto de saturación. Es lo que y dicen hay un ellos. elemento importante también, que es que esa saturación además es altísima. Ellos dicen que los precios suben, los CPR suben, lo que tú has demostrado, y que sin embargo el otro baja. Entonces dicen que es divergente. Eso como... No, pero ¿qué yo podemos creo que hacer ahí para que no haya...? Pero en general, por ejemplo, ya se están produciendo fenómenos como que los nuevos operadores saturan más que los antiguos. Los nuevos, dices. Y segundo, es que los precios siguen estando bajísimos. Comparado con Europa, que es lo que has dicho en el estudio. Hacer televisión en Europa, hacer publicidad en España es muchísimo más barato que en cualquier otro país europeo, con diferencia. Hay que reconocer que las ponencias han sido un poco negativas todas, ¿no? Problemas con las mediciones, el legislador que no está apoyando, ha sido un poco negativo el día. Yo creo que lo que básicamente se está hablando es de lo que va, de lo que viene. De lo que viene, vale. Que tiene que ser mejor de lo que hay, ¿no? Bueno, hay más competencia. Vale. A Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Madrid, la Complutense, y director de la Oficina Técnica Viteca, para comentarles a ustedes otro informe que tienen en su mano, que es el informe Viteca 2006 sobre la regulación de la televisión en España. La regulación de la televisión en España es también la tercera vez que lo hacemos y siempre ha tenido el mismo objetivo: fijar el marco que el regulador deja para que los empresarios privados puedan actuar con más o menos libertad y fijar sus objetivos con condicionamientos más o menos intensos. Hemos hecho siempre un análisis de cómo ha evolucionado la regulación en el año para ver en qué medida las ilusiones del sector privado han sido cumplidas o en qué medida sencillamente el relato de hoy es de nuevo un relato que ustedes recordarán que consistieron en que el gobierno hizo un programa de reformas para el audiovisual muy importante que comprendía desde una nueva regulación de la televisión pública al establecimiento de una ley general del audiovisual, a la fijación por fin, a la creación por fin de una autoridad independiente. El informe se dedica en una parte a contestar qué nos parece que no debería hacerse cuando se regula el contenido. Y sirve también para decir que el Estado no debe dejar de establecer directamente el legislador estatal las bases o principios generales de la ordenación del sector audiovisual que sirvan para toda España. No se puede sustituir esa regulación por la suma de fragmentos de legislación, de fragmentos legislativos, y mucho menos condicionar la voluntad del legislador estatal por lo que vaya por esta avanzadilla regulatoria autonómica que contiene algunos extremos muy peligrosos, fundamentalmente en materia de contenidos. Recordarán que UTECA a principios de año hizo una severa crítica pública de las competencias que se atribuían a la Comisión de Audiovisual Catalana porque permitía intervenir en los contenidos hasta el extremo de que realmente era posible censurar esos contenidos y llevar la pantalla negra. Internas, las televisiones se rigen por el lugar desde donde emiten. La regulación europea oscilará desde una mayor flexibilidad en cuanto a la inserción de espacios publicitarios, porque la minuciosidad de las reglas actuales se va a variar para dar mayor flexibilidad para hacerlo, a la regulación de algunas formas de publicidad, como el emplazamiento de producto, que no estaba en la regulación comunitaria y que las propias autoridades europeas consideran absolutamente esencial, porque a la vista de cómo evoluciona la tecnología sobre el visionado de televisión, es más que probable que los espectadores en un futuro medio próximo puedan eliminar, al ver la televisión, los espacios publicitarios cuando son cortes de la programación, de modo que el emplazamiento de productos se convierte en una forma de publicidad estrella. Que eso salga o no salga la directiva Televisión Sin Fronteras es algo que resulta absolutamente crucial para el sector. En fin, estas son, digamos, la visión de conjunto de un informe que para considerar con un poco más de detenimiento, lamento decirles que lo tendrán que leer desde la primera página hasta la última. Nada más y muchas gracias. Yo lo primero que pregunté es, Jorge, ¿cuánto tiempo dispongo? ¿Cuánto tengo? Dijo, pues tienes unos 15 minutos para hablar. ¿Pretendes tú que yo en solo 15 minutos hable de todo lo que sé sobre contenidos, formatos en la nueva realidad? Y me contestó, habla despacio. Así que yo lo que voy a intentar es hablar lo más lento que no, ahora en serio. Al sentarme a trabajar acerca de
Repasaba los informes internos que tenemos acerca del tema y a cada momento me invadía la sensación de que nada decisivo y nuevo se puede aportar acerca de formatos y contenidos, cuando en realidad el marco actual sitúa el mercado televisivo en pleno proceso de cambio con la aparición de los nuevos operadores analógicos y digitales y los nuevos soportes tecnológicos. ¿Qué impacto tendrán estos nuevos soportes? Como además, por ejemplo, la banda ancha, Internet, la telefonía móvil, son muchas las incógnitas que presenta esta etapa de adaptación y no solo acerca de los contenidos. De hecho, los contenidos no cambiarán demasiado hasta ver cómo se resuelven estas otras incógnitas que planteamos. Aún así, y pese a todo, voy a intentar compartir cómo vemos el escenario de los formatos en este momento, aunque sea un poco ladrillo, pero lo intentaré. Empezamos, por ejemplo, por la telerrealidad. Se sigue presentando como un plato fuerte, como el plato fuerte, aunque con variaciones y con evoluciones, e incluso lo que se llama una hibridación del género. Los realities incorporan cada vez y con más asiduidad elementos de otros géneros, como el concurso, el lifestyle, o el estilo de vida, el coaching, o asesoramiento, o los documentales, o el documental, entre otros. De manera que las fronteras del género son cada vez más difusas. En la actualidad parece que seguimos la tendencia de la radicalización de los realities. En Holanda, por ejemplo, aparecen nuevos docu-shows, uno en el que una familia acomodada holandesa pasa sus vacaciones con una tribu indígena en un pueblo de África base, y otro en el que las tribus devuelven la visita a sus antiguos huéspedes europeos. Superación personal, problemas de adaptación social, animales, y también lo espiritual se abre paso en las pandemias. La religión y las ciencias ocultas son una nueva fuente de inspiración y se hacen un hueco en la programación. En resumen, no hay límite para un género en el que tampoco hay reglas. En cuanto a los concursos, estamos en una etapa de escasa innovación. Se incrementa la presencia de famosos como gancho y diseña identidad. Los talk shows, por otro lado, según los análisis, es un género que vive en la actualidad una época de estancamiento. Los programas de humor apuestan en su mayoría por la improvisación, enmarcándose en 4 grandes grupos: improvisación, temas de actualidad, sketches y parodia. Las galas en algunos países vuelven por sus fueros y se sitúan entre las emisiones más vistas. Cuentan con el favor del público y mantienen su formato tradicional. En cuanto a la ficción, sigue siendo el otro plato fuerte de cualquier parrilla. En fin, lo he dicho, que quizá nada de esto sea una realidad de medio plazo hasta ver cómo se resuelven las grandes incógnitas del nuevo marco en el sector. El nuevo marco mantiene trascendentales incógnitas. Por ejemplo, la fecha del apagón analógico. Existe una fecha que es abril del 2010. Sin embargo, podemos ver cómo hay otros países que también se habían marcado fechas concretas, por ejemplo Inglaterra, y están considerando un posible retraso. Una primera incógnita a despejar sería si la fecha prevista, el 2010, va a ser la definitiva. Otro tema importante es el coste de la implantación de la cobertura en esta travesía pre-apagón. No podemos olvidar que en esta travesía antes del 2010 la implantación le supone a los operadores una muy fuerte inversión de difícil retorno en el corto y en el medio plazo. Sobre el modelo de contenidos, creemos que se hace necesaria una profunda reflexión acerca del modelo que alimenta actualmente nuestras parrillas. Y todo esto nos lleva a preguntarnos si es posible la subsistencia de más de 40 canales en abierto. Es obvio que en la actualidad, con este modelo, desde un punto de vista de reparto publicitario, esto es inviable. El modelo presenta importantes retos de superación y nos obliga a afrontar nuevos retos. Se hace necesaria una refundación y revalorización de la televisión generalista que permita que, pese a la pérdida de espectadores, como consecuencia de este reparto, puedan mantener su liderazgo de cara a los anunciantes, que seguirán necesitando operadores de gran y sólida penetración en la audiencia. No podemos eludir tampoco nuestro compromiso en la mejora de la calidad
en la transmisión haciendo de la alta definición, por ejemplo, una asignatura a aprobar en el menor plazo posible. Algo así como la creación de un modelo de televisión temática a la española frente al peligro de la invasión exterior. Y nos puede servir como ejemplo Factoría de Ficción, FDF, como un acuerdo entre dos canales generalistas y una productora, pues se convirtió en uno de los canales más vistos de pago. Dentro de este complejo escenario en el que cada actor intenta buscar su sitio, no podemos olvidarnos de otra realidad que también añade mayor complejidad a la situación, y es la de abordar el debate de la readecuación de las televisiones locales y las autonómicas. En cuanto a las necesidades urgentes para evitar la crisis del sector, se plantea la necesidad de establecer un acuerdo entre el sector y la administración para aclarar en corto plazo las incógnitas existentes. El reacondicionamiento del papel de la televisión pública estatal y autonómica en busca de una financiación alejada del mercado publicitario y de unos contenidos diferenciados de los operadores privados. El tema de la financiación luego creo que lo abordará Mauricio Carlotti. Respecto a los contenidos, es importante reflexionar una vez más sobre el papel de la televisión pública en cuanto a su responsabilidad como servicio público y no como un competidor de entretenimiento. La complejidad del futuro inmediato pasa por la superación de una primera etapa que vivimos actualmente de una competencia feroz, a asumir un nuevo concepto que equilibre la inevitable disputa en algunas áreas y la estrecha colaboración en otras. En otros medios de comunicación, por ejemplo, pese a sus diferencias editoriales, han entendido la necesidad de colaborar en temas tan prácticos como aprovechar sus canales de distribución, sus rotativas, etc. Todas y cada una de estas preguntas y de la manera en la que seamos capaces de resolver serán definitivas en la forma de hacer televisión y en la manera de consumir también la televisión. Es quizá por ese motivo porque hablar de nuevos formatos y los nuevos contenidos me da la sensación de construir sobre cimientos de verdad. Todos sabemos que al final, pese a todos nuestros deseos y sueños, hay un objetivo que no nos está permitido obviar y es la rentabilidad. Es esta la que marca las tendencias. En cualquier caso, para terminar, lo que sí es una realidad es lo afortunado que somos al formar parte activa de la construcción de un futuro próximo de la televisión, y esta realidad sí que me devuelve una y otra vez una reflexión que necesita los cimientos más sólidos, y es la responsabilidad que este privilegio nos otorga a cada uno de los que hacemos día a día la televisión. No, en primer lugar es un proceso inevitable, pero sobre todo yo creo que el debate que está abierto es de cómo podemos crear sinergias entre nosotros mismos para optimizar un montón de cosas. Y luego también, por otro lado, también la pregunta que va dirigida sobre todo hacia la administración, que apoyen un poco, ¿no? Que apoyen. Es si de verdad hay hueco para estos 40 canales. Y yo creo que esto es un debate inevitable. Está claro que hay handicaps por todas partes, la administración, mediciones mal hechas, es decir, ha sido muy negativo, sí, por lo cual, ¿cómo animamos al anunciante para que os apoye? Lo que sí está claro es que hay vocación de hablar y de sentarse en la mesa, y en esas estamos absolutamente. Y esta es la primera consideración que quiero desarrollar. O sea, un proceso tan importante por la sociedad española se está desarrollando en un hermetismo contable numérico que no tiene ninguna justificación. Pido perdón si las simplificaciones o las deducciones me pueden haber conducido a errores, pero esto depende exclusivamente del hecho que las fuentes autorizadas, que son Radio Televisión Española y el Ministerio de Economía y Hacienda por presupuesto general del Estado, han dado 4 números en total. Y dicho esto, empezamos. Primera conclusión. No es verdad que no se paga el canon en España, no se paga de forma directa. Veremos en 4 hojas muy sencillas que los españoles somos entre los europeos que más nos cuesta la televisión pública, aunque no tenemos esta sensación porque no hay un impuesto o un tributo directo que va a esto. Hay que añadir a esta subvención la deuda que ha ido acumulando, que solo en mínima parte ha sido absorbida al principio de esta carrera hacia el desastre total. En determinado momento el presupuesto de Estado decidió que no merecía la pena absorbir la deuda, al cabo donde estaba en el ente, y está ido acumulándose y acumulando el gasto de la deuda, porque, como decía un banquero muy famoso en Italia, los intereses corren también de noche, y por lo tanto 9.220 millones de el coste de la deuda y de su servicio.
Eso suma un total en 15 años de la friolera de 11.000 millones de euros, que dice una media de euros nominales. No me he tomado la molestia de calcular en valor real, porque los euros de hace 15 años no había el euro, pero hubiesen sido euros pesados, pero en total, la media aritmética simple son 737 millones al año de coste. Se presenta lo que queda como el fruto de una reestructuración. Bueno, en realidad, hoy, como mínimo hasta 2007, si no cambian las cosas, la televisión pública estatal es la suma de corporación y ente. Y vamos a ver qué será esta reforma. No será una reducción de gastos, porque sí podría parecer que lo es frente a los 1.400 de 2005, los 1.530 de 2006, los 1.200 solamente de la corporación, lo cual conllevaría una reducción nada despreciable del 21%. Pero a esto hay que añadirle la parte del ente en liquidación, que por mucho que se quiera liquidar, tiene sus gastos, sus deudas. Mirad, suma 548 millones de euros, de los cuales solamente 80 son gastos extraordinarios. No sé de qué naturaleza, porque no se dice. Yo me lo puedo imaginar, que sea la primera parte del plan de reestructuración por el cual saldrán 4.000 empleados de la televisión, pero no quiero azardar una interpretación. Lo que sí es un hecho es que a estos 1.200 millones hay que sumar 548, por un total de 1.557, que son un incremento del 14% del gasto, de los cuales, como hemos dicho, solamente 80 tienen una naturaleza extraordinaria y supuestamente no repetida en el tiempo. Por lo cual significa, en palabras muy sencillas, que el gasto incrementa de 140 millones de euros. En estos años hemos asistido a una disminución progresiva de la cantidad de derechos de deporte. He querido hacer este ejemplo que me conozco bien, pero podríamos extenderlo a otros. Por lo cual, lo más natural sería que el gasto disminuyera, porque tener o tener el Campeonato Mundial de Fútbol, por ejemplo, puede valer 100 millones de euros. Que lo tenga una empresa privada, cosa que no ha privado a los ciudadanos españoles de recibir el servicio público correspondiente, sí que pero le ha ahorrado 100 millones de euros a la televisión pública. Y lo mismo diría por la Champions League, por el Campeonato Mundial de Baloncesto, parece también por las motos. Todo esto no es un agravio de gastos, es un recorte de gastos que no se casa con el incremento de gastos que se expone en el plan del 2007. Pero seguimos a una tercera conclusión. La reforma, yo no sé lo que será, pero no será más eficiencia. Uno de los teoremas fundamentales con que se ha presentado la reforma es: a partir de ahora no habrá deuda, y si la habrá, el responsable se va a su casa. ¿Cuántas veces habéis oído con determinación, sobre todo el anterior secretario de Comunicación del Gobierno, dar esta definición de lo que será la eficiencia del nuevo gobierno? Bien, habrá más déficit. Obviamente no en la corporación que limpita, quitándose de todos los muertos, se presentará impoluta, no, pero en el ente en liquidación, bueno, no sé qué se liquida, pero no se liquida el déficit, porque aparece otros 282 millones de déficit. Por lo tanto, el total que había bajado en el 2006 respecto al 2005, el 2007 la televisión estatal presentará un déficit de 282 millones de euros, superior al déficit del año pasado. Bueno, esto de vender más publicidad, más que el año pasado, exactamente igual al costo, primero me hace a mí hacer una deducción, no sé si me equivoco. O sea, que la parte de servicio público, que no sé cuál es, no tendrá publicidad. Según lo que se ve aquí, tendríamos que ver programas sin publicidad, pagados con los 436 millones de subvenciones, pero sin publicidad. Yo no veo ni una sola hora de la primera o de la 2 sin publicidad. Sí, las de la madrugada, pero no creo que es esto lo que se pretendía conseguir. Lo que sí se dice que todo el gasto de la actividad comercial se paga con la publicidad, 773 millones, más que el año pasado. Pero vamos a ver, esto es un aumento sideral de la dependencia de la nueva televisión pública de la corporación de los ingresos de la publicidad, que en nuestra opinión siempre ha sido exactamente al revés. La publicidad no es una solución, es el problema de la televisión pública. Aquí se plantea que la nueva corporación de radio y televisión estatal dependa el 64% de sus gastos por la publicidad, que es
el doble de la televisión pública europea, que más depende de la publicidad. Pero, dicho esto, para compensar los gastos de la programación, no de servicio público, de la programación comercial. Pero con esta publicidad, mirad, en prime time, en este año, la televisión pública ha incrementado en todos los meses su saturación publicitaria. Y todos los meses ha estado por debajo de casi todas, y a partir de junio, de todas las empresas privadas de las que se conocen los datos, porque publican resoconto cada 3 meses. ¿Os parece posible que por este camino ellos o el sector pueda llegar a un sitio? Si cada vez se vende más publicidad a menos precios, cuando todos los operadores, Antena 3, Telecinco y 4, venden a precios más altos, porque se podría intentar defender que Telecinco y Antena 3 tienen una competitividad, pero con todo respeto, 4 acaba de nacer, tiene el 7% de audiencia, es la mitad de lo que tiene la principal cadena del ente público, por lo cual no hay ninguna razón para que la publicidad del ente público cueste precio unitario menos de la que menos de las privadas. Pero todo eso se dice para pagar programas. Pero, ¿cuánto cuesta un punto de share en una empresa privada? También aquí he hecho una media, utilizo datos de la trimestral. Las 3 de las que disponemos datos suman 50 puntos y se gastan 1.324 millones de euros. Es decir, a la industria privada producir un punto de share le cuesta 26 millones de euros. ¿Y por qué a la industria pública les tiene que costar el 26% más? Después de haberle limpiado la deuda, la estructura, la excedencia de personal, ¿por qué? Porque tiene que gastar el 26% más y por eso reclamar de vender más publicidad y venderla más barata. Me parece todo un disparate. Si el punto de share de la televisión pública costara lo que cuesta la industria privada, la televisión pública podría empatar sus cuentas con 610 millones, es decir, el 21% menos de lo que prevé facturar. Pero el 21% menos son 3 minutos menos. No hay ninguna razón para que la televisión pública no baje inmediatamente a 9 minutos. Se gastara cuando gasta la media de lo que se gastan las empresas de la industria privada. Y si cobrara de la media lo que cobra cada punto de share la industria privada, saldría exactamente el balance igual. O sea, sin 1 euro de pérdida ni 1 euro de ganancia. ¿Y por qué tendría que hacer esto? No hablo para Antena 3. Los amigos de Deloitte han acabado de ilustrar que será un año, aunque ligeramente diferente, más extraordinariamente positivo. Cualquier empresa europea se cambiaría con el balance de una televisión española. Pero la reforma que se ha hecho tan deprisa el año pasado ha introducido 2 canales analógicos más, 2, 4, 6, 7, 8, 9 canales de TV nuevos, más de lo que había. Habrá 17 autonómicas privadas, habrá 866 televisiones locales privadas, y habiendo hecho un cálculo muy prudencial de lo que va a costar todo esto, la industria privada necesitará repetir 1.424 millones de publicidad, que es lo único de que vive, porque a nosotros subvenciones evidentemente no nos dan. Y por eso la televisión pública no puede ocupar un mercado que no es el suyo, ocuparlo mal, con una política distorsiva de la competencia y además simplemente para encubrir sus ineficiencias. Sé que he dicho todo esto deprisa, porque me había dado 15 minutos, creo que me he pasado un poquito, espero que haya merecido la pena. Pero yo creo que, de verdad, la reforma debe ir a estos 3 puntos. Tiene que definir en una visión subsidiaria, como en cualquier campo de actividad económica, la presencia del Estado también en el sector de la televisión. No hay razón ninguna que la televisión pública sea una actividad comercial. Yo siempre he defendido que la televisión pública tenga que dar también el servicio de vender publicidad, pero es modus in rebus, en su justa proporción, porque si cualquier actividad legitimara la presencia pública, tendríamos discotecas públicas, tendríamos panaderías públicas, y afortunadamente el mundo desde ya mucho tiempo va en otra dirección. Y por último, no se puede reformar un sector, conceder centenares de licencias y que nadie se haya puesto con un lápiz a sumar lo que puede costar el festín y quién lo paga. Lo puede pagar solamente la publicidad, y por eso nosotros reclamamos que las promesas que han sido hechas, no tanto en el programa electoral del candidato, cuanto del presidente elegido y en funciones, en mérito a la reducción de la publicidad de la televisión pública y la eliminación de la publicidad en el canal de servicio público, se cumplan. Muchas gracias. Una pregunta sobre publicidad y los CPRs. Yo ya he hablado mucho. Pero será simplemente que los anunciantes están un poco decepcionados por la subida de los CPRs y que dicen que no es tan eficaz. ¿Qué puedes contestarles o qué se le puede decir a los anunciantes? No he venido a hacer